Bueno, primeramente quiero agradecer a la gente de Entidad, Florida y en especial a Fernando Choqueto, cuya amistad se empezó hace unos meses vía mail. Y bueno, el entusiasmo de él para que yo viniese hizo que, bueno, hiciese el esfuerzo y bueno, estoy acá desde la otra orilla. Así que bueno, muchas gracias a todos por invitarme. Bueno, mi libro trata, como dice el título, de la Confederación Argentina del Sitio de Montevideo, que trata sobre lo que se llamó el Sitio Grande de Montevideo, a diferencia del sitio de 1812-1814, durante las guerras por la independencia, y trata sobre los conflictos rioplatenses, ¿sí? Entre unitarios y federales por un lado, blancos y colorados por el otro. Bien, ahí tenemos a los máximos personajes de ese conflicto. Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, el omnipresente gobernador, encargado de las relaciones exteriores de la Confederación, y Fructuoso Rivera, presidente de la República Oriental del Uruguay. En este capítulo, el primero, se trata los conflictos rioplatenses y se hace una breve narración de lo que fueron las campañas entre 1840 y 1842, que tuvieron como protagonistas a Lavalle, a la Madrid, del lado unitario, y a Manuel Oribe, el oriental Manuel Oribe, que era el jefe de los ejércitos de la Confederación Argentina. ¿Por qué? Porque luego que Oribe es derrocado por Rivera y se exilia en Buenos Aires, Rosas lo va a reconocer como el presidente legítimo del Uruguay. A este suceso hizo que Rivera le declarase la guerra a Rosas, que él decía Rosas, pero a la Confederación, en marzo de 1839. Bien. Arroyo Grande. ¿Por qué Arroyo Grande? Porque en Arroyo Grande, que es la gran batalla que se dio en Entre Ríos el 6 de diciembre de 1842, donde el ejército constitucional de Rivera, aliado de santafesinos, de entrerrianos unitarios y correntinos, fuese derrotado. Y a partir de ahí Oribe va a avanzar, va a invadir la banda oriental. Bueno, Oribe va a llegar a las puertas de Montevideo el 16 de febrero de 1843 y el sitio se va a extender por casi 9 años. Bien, a su vez se hace un breve narración de cómo era el Montevideo de 1843, que no es el que conocemos, ¿no? Bien, los mandos, bueno, el capítulo 2 se va a hablar de los mandos enfrentados. Por un lado tenemos a Manuel Oribe, a Rivera, y luego va a aparecer José María Paz, que va a ser el jefe de la guarnición de Montevideo, que va a defender Montevideo. O sea, un argentino defendía Montevideo de un ejército argentino comandado por un uruguayo. Las dicotomías de las guerras civiles rioplatenses. Después, bueno, ahí tenemos los mandos enfrentados, colorados unitarios, blancos y federales, las fuerzas beligerantes, cómo se constituían los ejércitos. Había 4 ejércitos. Uno era de la guarnición, propiamente dicha, que su conformación fue basada en extranjeros, porque la mayoría de este ejército estaba basado por extranjeros, por franceses, por italianos, por españoles. Había ingleses, había estadounidenses y argentinos. El ejército de la Confederación Argentina de Oribe era un ejército aguerrido que ya venía con 3 años de guerra, de campañas de haber derrotado a los ejércitos unitarios. Un ejército que Rosas había conformado no solo para el peligro interior, sino para hacer frente al exterior. Recordemos que ya había comenzado el conflicto con los franceses y los ingleses que estaban en el Río de la Plata. Y luego tenemos, bueno, como dijimos ahí, provisiones, vestuario, armamento y sanidad. ¿Cómo se mantenía ese ejército en la ciudad? ¿Cómo se mantenía el ejército sitiador de Oribe? Las complicaciones que tenían. ¿Cómo se constituían? Era diferente el ejército de Paz, el ejército de Rivera. Rivera operaba en el interior de la banda oriental. El armamento. ¿Qué armamentos se usaban? En esa época se usaban los fusiles a chispa, Pedernal, o sea, los que se cargaban por la boca. ¿Cómo se conseguía la pólvora? Y la sanidad, que es importante, los hospitales, tanto en Montevideo como los que tenían los ejércitos en la campaña. Continuamos. Ahí tenemos a José María Paz y a Manuel Oribe. Bueno,
También en el libro se vuelca cómo eran los órdenes de batalla. ¿Qué significa orden de batalla? ¿Cómo se constituían los ejércitos por batallones, por regimientos, por compañías? Y volcamos los nombres de cada uno de los jefes de esas compañías para sacarlos de la historia, para hacerlos visibles, no solo los generales o los personajes más importantes, sino los que constituían esos ejércitos. Por ejemplo, bueno, ahí van a ver la Legión Argentina, la Legión Francesa, la Legión Italiana. En la Legión Italiana estaba Giuseppe Garibaldi, que era el jefe de la Legión Italiana. Bien, capítulo 3, el sitio. El sitio propiamente dicho, cómo se constituye, y las operaciones en el año de 1843. Porque estos 2 años fueron los más importantes y donde se dieron los mayores combates, donde la guarnición atacaba, o sea, los sitiados atacaban a los sitiadores, y también se habla un poco de por qué Oribe no tomó la ciudad, por qué Oribe no lo hizo, si lo hizo por orden de Rosas, si él pensaba que la ciudad iba a caer por motus propio, por sus partidarios que iban a hacer un golpe de Estado al gobierno que había dejado Rivera. Bueno, después el ataque de 5 de julio, que está es el mapa, que fue uno de los más importantes. Ahí ven una batería. Esas baterías estaban en las murallas exteriores de Montevideo y constituían uno de los baluartes. Y el que vemos ahí es Pacheco Lloves, que era el ministro de guerra del gobierno de Montevideo y ese quien había, junto con Paz, organizado las defensas de la ciudad. ¿Qué tenemos acá? A Urquiza. Aparece Urquiza, Justo José. La campaña del interior de la banda oriental, operaciones de Rivera, primera intervención de Urquiza, segunda intervención. ¿Por qué aparece Urquiza? Porque Oribe, que sitiaba Montevideo, se dio, en un momento dado no le llegaban provisiones, tenía problemas de abastecimiento y no podía ir a buscar ganados para su ejército. ¿Por qué? Porque lo rodeaba Rivera. O sea, decían que era el ejército sitiado, decían los montevideanos. Entonces, o sugerencia de Rosas, Urquiza dice que fue por motu propio, va a intervenir con su ejército entrerriano en la campaña oriental. De ahí en más vamos a tener 2 ejes de conflicto, 2 frentes militares. Por un lado, el propiamente dicho del sitio, y por otro lado, el que constituye en el interior de la banda oriental. Bueno, acá van a encontrar a su vez mapas que describen el orden estratégico, en este caso, de las operaciones militares. Cada uno de estos puntos está indicado en la derecha con los lugares donde recorrían los ejércitos y los combates que se libraban. Por ejemplo, si se llega a ver, en la línea azul es el ejército de Rivera, la línea roja es el ejército de Urquiza y sus cuerpos que él mandaba. Fíjense que Urquiza dominaba, por su estrategia, el centro de la banda oriental, en el río Xi, y eso hacía que tuviese enseguida los informes de sus subordinados de los movimientos de Rivera, que Rivera siempre terminaba escapándosele. En este caso vemos a Rivera que se quiso acercar a Montevideo. Fíjense la línea vertical de Urquiza, que lo quería interceptar directamente sin dar rodeos, y va a pasar por Florida en esa persecución a Rivera. Pero Rivera se termina escapando y van a terminar en los bañados de India Muerta. Bien, capítulo 5, operaciones en 1844, operaciones sobre el río Xi. El Uruguay tiene grandes ríos, el río Negro que lo divide, el río Xi y el Santa Lucía, que ahí fue donde se dieron la mayor parte de las operaciones. Bien, batalla del Sauce, Montevideo, la iniciativa en manos de los sitiados. Eso es lo que hablábamos antes, son los sitiados los que atacaban. Los sitiadores solamente esperaban los golpes de Paz. Y eso le trajo muchos problemas a Paz, porque los oficiales uruguayos, que muchos no lo querían a Paz, más allá de su carácter de Paz y su relación con sus oficiales, no le gustaban estos ataques que eran mayormente sangrientos y no buscaban romper el sitio. Paz decía que estos ataques lo que buscaban era que sus soldados tuviesen experiencia, lograsen experiencia en la guerra y en las operaciones militares para mayores campañas. Ahora bien, ustedes dirán, ¿y Rivera tenía contacto con Paz? No, porque Rivera no soportaba a Paz.
Rivera lo sostuvo en el puesto porque el gobierno de Montevideo lo había colocado en ese lugar, pero nunca lograron llevar adelante operaciones conjuntas. Oribe, ¿quería Urquiza? Tampoco lo quería. Entonces, Urquiza le pedía a Oribe hacer operaciones conjuntas para copar y derrotar definitivamente a Rivera y nunca lo logró. O sea, fíjense los conflictos internos que existían en ambos bandos. Bien, ahí vamos a encontrar, bueno, sigamos, combate del Cerro, la batalla del Arroyo Pantanoso, los planes. En el libro hay un mapa de Montevideo antiguo, que es el de la tapa, y croquis de las batallas, y uno, si quiere, puede ubicar esos croquis en el mapa en conjunto. Bueno, ahí tenemos al que está arriba, a Giuseppe Garibaldi, jefe de la Legión Italiana, que va a ser el héroe del Risorgimento italiano, de la unificación italiana luego. Ángel Pacheco, que era un veterano de las guerras por la independencia, que comandaba la vanguardia del ejército de Oribe. De ahí tenemos a Thibaut, que era un coronel veterano de las guerras napoleónicas francés y era el jefe de la Legión francesa, que era el mayor cuerpo armado de Montevideo con más de 2.000 hombres. Bueno, acá tenemos la batalla del Sauce del Xi, librada el 24 de enero de 1844, que fue una de las más grandes libradas por Urquiza contra Rivera. La otra va a ser la batalla de India Muerta. Y ahí se pueden ver, en el mapa se vuelcan todas las unidades que participaron en la batalla, y ese lugar es el lugar aproximado de donde pudo haber sido la batalla, ¿sí? Porque hay muchos ríos que ahora están secos y no son ríos. Por ejemplo, Río Negro era un hilo de agua y ahora es un río muy grande por el dique que se hizo en 1845. Y acá serán los combates que se dan alrededor de Montevideo. El Montevideo, este es el Montevideo antiguo, las defensas exteriores. Y acá en este caso es la batalla del Arroyo Pantanoso, que es donde acá Paz lo que quería hacer era destruir al contingente federal que se encontraba en el sector del cerro. El que dominaba el cerro dominaba la bahía, y si dominaba la bahía, los sitiadores podían matar de hambre a la guarnición y a la población de Montevideo, que se rindan por hambre. Y si no, si lo tenían los sitiados, o sea, Paz y su ejército, podía recibir ayuda del exterior. Bueno, van a encontrar en el libro croquis de los combates. Y acá tenemos el combate de Tres Cruces. Tres Cruces es la estación donde se encuentra la estación de micro de Montevideo, la mayor estación, y ahí se libraron intensos combates. En este caso fue la Legión Francesa, ¿sí?, que atacó el sector de Tres Cruces, que fue luego derrotada por los federales. Y bueno, y en este plano, en el plano general, se pueden ubicar los croquis para tener un contexto estratégico, ¿sí?, de lo que fueron esas batallas. Bien, lo que busca este libro es volcar dentro de lo que es el proceso de organización nacional, ¿sí?, tanto de lo que sería la Confederación Argentina. El Uruguay estaba constituido como Estado, ¿sí?, siendo Rivera presidente constitucional, más allá de lo que diga Rosas, y del golpe de Estado que le hizo Oribe. Pero luego de 1844, ¿sí?, luego de la batalla del Sauce del Xi, donde Rivera va a ser derrotado y se va a tener que exiliar en Brasil, los ejércitos de Rivera y sus cuerpos, con sus oficiales subalternos, siempre que eran derrotados, se iban al Brasil, ¿sí? No olvidemos que ellos también eran aliados de los riograndenses, Río Grande do Sul, que se querían independizar del Imperio de Brasil. Como ven, era una época muy conflictiva, muy complicada desde el punto de vista no solo militar, sino político. Bien, luego de estas operaciones, Rivera volverá en 1845, que se va a dar otra campaña, y va a ser nuevamente derrotado por Urquiza en India Muerta. A partir de ahí, las operaciones militares se van a reducir en escala frente a la ciudad de Montevideo. Urquiza va a solicitar su retiro hacia su provincia, que era amenazada por los correntinos, y el episodio histórico va a ser dominado por las intervenciones
extranjeras, de los franceses y de los ingleses. Que ellos querían liberar todo lo que era Río de la Plata, ¿para qué? Para entregar sus manufacturas, y también quería el libre acceso a los ríos, que iba a ser negado por Roth. Así que bueno, esto es un poco síntesis del libro, y bueno, quiero agradecer otra vez a Fernando y a todos por el grato recibimiento. Muchas gracias. Muchas gracias.